Hola, qué gusto poder saludarle nuevamente, mi hermano, mi hermana de la gran familia Torrefuerte, amigos que nos acompañan. Reciban de nuestra parte un respetuoso abrazo, dándoles la bienvenida a esta clase que ya es la número 7 del curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano, el libro de Samuel, o mejor dicho, primer y segundo libro del profeta Samuel. Estamos, a Dios gracias, ya llegando hasta estas alturas del curso, pero también insistimos en agradecerle a usted que nos ha acompañado, que nos ha respaldado con sus comentarios y con sus oraciones. Vamos a orar para entrar de lleno con esta lección, la número 7. Gracias, Padre, en este momento te agradecemos que nos das la oportunidad de comenzar con una lección más de este curso, de este ministerio que tú bendices, Señor, la Escuela de Desarrollo. Es un curso en donde tú nos estás dando la oportunidad de leer y estudiar, reflexionar en él, en los libros del profeta Samuel, el 1 y el 2. Y bueno, Señor, pues nos queda más que agradecerte y pedirte que sigas siendo tú nuestro maestro, quien nos instruye a través de lo que has dejado en tu palabra, en esta porción de ella, Señor. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Bien, si lo ha notado, si nos ha acompañado en otras lecciones, lo habrá tal vez visto. En ocasiones, al hablar de esta porción de la palabra del Señor, nos estamos refiriendo al primero y al segundo libro del profeta Samuel. A veces lo mencionamos como si fuera un solo libro. Y es que de hecho, en su momento solamente era un solo libro, después fue dividido. Y es importante hacer esta mención justo en esta clase por lo que vamos a ir mencionando. Pero bueno, en esta lección estamos ya entrando de lleno a lo que es la coronación de David como rey. Hemos visto en lecciones anteriores cómo, con todo y que ya había sido ungido a través de Samuel por decreto divino, el proceso para el reinado de David, para llegar a esa, a ese trono, a esa corona, no fue ni rápido ni fácil. Y cuando decimos que no fue fácil, bueno, pues no solamente estamos hablando de las adversidades de tipo, político, que enfrentó con Saúl de una forma muy particular, sino de las cosas que estuvieron involucradas y que fueron de tipo espiritual. Se habló en una lección anterior de la importancia de David de reaccionar con el carácter que Dios estaba ya, ya estaba forjando en él, justo para el momento crucial en el que él ya se constituiría como el rey de Israel. Es un proceso que pudimos más o menos ver, en donde se exigió de parte de él madurez, perdón, amor, y bueno, esto, insistimos, fue parte del proceso, lo cual fue demasiado difícil para él, y podríamos atrevernos a decir que si no es por la fortaleza, el sustento espiritual que Dios le dio, humanamente no hubiera sido posible encarar todo esto en la manera tan hermosa que lo hizo, dando de esta forma gloria y honra a nuestro Señor. La porción bíblica que nos compete en esta lección muy específicamente ya es el segundo libro. Recuerde, terminamos con la lección 6, que comprendía la primera parte, el primer libro. Aquí ya es el segundo libro, obvio, desde el capítulo 1 hasta el 5, versículo 5. Ahora usted lo ha visto, tratamos de ser precisos, de resumir los elementos más significativos y que nos permitan una hilación, por lo cual usted y yo podríamos decir cómo en unos alrededor de 40 minutos podemos ver el contenido de 5 libros o de casi 5 libros. Bueno, lo hacemos obviamente haciendo un extracto, un resumen. Entonces, por eso siempre la invitación va a ser que usted pueda, con tiempo en su momento, en casa, en su estudio, checar con más profundidad el contenido de todas estas, de todos estos capítulos que vamos referenciando lección a lección. Vamos avanzando. La coronación de David. Tenemos, así como un panorama introductorio, 3 datos muy importantes.
la coronación semi-privada, esta es cuando Dios le asigna como rey a David, claro está, a través de la unción con Samuel. Esta vendría siendo una primera, digamos, etapa. La coronación de David se desarrolló en 3 etapas, en 3 momentos muy especiales. 3 momentos, así como en el caso de Saúl, pero obviamente los entornos espirituales muy distintos. El primer libro de Samuel, abarcando de este libro los capítulos 16 al 31 ya vistos, relatan la persecución de Saúl contra David. Ya esto se vio, se estudió. La muerte de Saúl viene siendo el engrane o el punto de enlace entre los 2 libros de Samuel en la Biblia como hoy la tenemos. Recordemos, ya se mencionó, que era un solo libro. Para efectos, digamos, de poder esquematizar la enseñanza de este libro tan amplio, se ha dividido en 2. Y tenemos, digamos, en la conclusión del primer libro, la muerte de Saúl, y en el inicio del segundo libro, también el mismo elemento o también el mismo hecho. Entonces, esto deja más que claro que estamos hablando de un mismo contenido y se ha dividido de una manera casi perfectamente simétrica, teniendo como punto de referencia la muerte de Saúl. Pero bueno, pues esto es así como que un panorama introductorio para lo que vamos a ir ya desarrollando de entrada o de lleno, perdón, ya con el segundo libro. Pero bueno, ¿por qué era importante esta introducción? Porque no debemos olvidar, claro está, que ya hubo un reconocimiento semipúblico, entendemos, era solamente la familia de David, sus hermanos, su papá, Isaí. Es una coronación, un ungimiento, un reconocimiento, una asignatura externa, expresa, visible, palpable, pero en un panorama casi incluso secreto. Recordemos que Samuel temía en este proceso tener represalias por parte de Saúl. Bueno, dice, la segunda coronación fue desarrollada con la tribu de Judá. Entonces, la primera con Samuel. La segunda está mencionada en el capítulo 2, ya del segundo libro, en el versículo 4, y la tercera por todo Israel en el capítulo 5, versículo 3, la coronación por los de Israel. Esta forma de expresarlo es precisa, por los de Israel. Había una división en el pueblo, me adelantaré un poco, establecida porque en Israel había, hablamos prácticamente de que toda esa área, toda esa población a quien le rendía, digamos, pleitesía, venía siendo todavía Saúl. Pero llega un momento en el que se establece de manera unánime el reinado expresado por todo el pueblo, el reinado en una sola persona, en este caso, obvio, ya estamos hablando de David como su rey. Vamos de lleno ya a los pasajes. Segundo de Samuel, el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Tenemos información muy importante aquí, por eso hemos destacado, si lo nota usted, dentro de esta porción bíblica, con amarillo, todavía lo que creemos es importante resaltar. Vamos a leer, ya vio usted, son varios versículos, pero por partes, primero del 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. ¿Por qué no estaba David con Saúl luchando en contra de los filisteos? Recordemos, Saúl se encontraba en batalla contra los filisteos, una batalla que él asumió prácticamente desde el principio que estaba perdida, porque no había ya de parte de Dios un aval a su reinado, un visto bueno, a consulta a la hechicera, tratando de encontrar directrices que le llevara a prolongar su reinado. Saúl enfrenta esta batalla sabiéndose ya perdedor. De hecho, por eso incluso se suicidó en su momento. Pero ¿por qué David no está en ese entorno?
¿por qué no vemos el apoyo de David para con Saúl cuando siempre le declaró como rey, con todo y que Saúl buscaba la muerte de David? Recordemos que justo ese fue el factor que aisló, que separó, que mantuvo lejos, a raya a David. David, de cualquier manera, entendiendo su compromiso con Dios, con Saúl, a un rey, y con todo el pueblo de Dios, él se encontraba en otro frente, vamos a decirlo así, en contra de quienes, de los amalecitas. Vuelvo a leer con esta explicación, con la que se acaba de dar. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Está en amarillo esto por lo siguiente: se postra en tierra haciendo reverencia, declarando en su corazón: para mí tú eres el rey, David. Ahora, esto a simple vista no se vería como un gesto equivocado por parte de este individuo, por parte de este amalecita. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma estaría, ya me adelanté tantito diciendo que era amalecita. Está de esa forma, digamos, avalando un reinado asignado por Dios. Y eso pues no tendría en teoría nada de malo, pero veamos el resto. Y le preguntó a David, versículo 3, ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. Recordemos, Saúl está combatiendo ¿con quiénes? ¿Con los amalecitas? No, con los filisteos. ¿O con quién estaba haciéndolo? Contra los filisteos. Versículo 4, David le dijo: ¿qué ha acontecido? Vaya, asombrado, intrigado, porque obviamente estaba viendo un panorama ahí de tristeza, de duelo, de luto. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. ¿Eso era falso? No. Viene lo preocupante más adelante. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Yo creo que en el momento en el que David escucha el nombre de Saúl, siente un impacto terrible en su corazón. A veces, ¿verdad?, decimos como una cubetada de agua fría sobre nuestra cara, sobre nuestra cabeza. Pero máxime cuando dice Jonatán, su grande amigo. Versículo 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas o las noticias: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven, versículo 6, el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Avanzamos, versículo 7. Y mirando él hacia atrás, Saúl, o sea, este es el relato de este hombre, y cuando Saúl me miró, me llamó, dice, y yo dije: heme aquí, y preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Veamos la trascendencia de lo que nos informa el Señor en su palabra en el versículo 9. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y él, aquí parafraseamos, está expresando: yo ya no quiero seguir viviendo. Vamos a regresarnos un poco para que recordemos o tengamos muy presente que dice este hombre: vi a Saúl apoyándose sobre su lanza. Y Saúl, dice este hombre a David, me está pidiendo que esté yo encima de él para darle muerte, o sea, para que la lanza penetre su cuerpo. Me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates de esta forma, ¿no? Porque pues la espada estaba del otro lado, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y ya la batalla se estaba perdiendo. No nos adelantamos. Iba yo a hacer algún comentario, pero creo que lo podemos hacer más adelante. 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Aquí hay una pausa, hemos brincado algunos versículos, porque ¿qué pasa en esa pausa? Que David expresa su tristeza y su dolor. Continuando en el relato, dice en el 10 este hombre: yo entonces me puse sobre él y le maté.
porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi Señor. Sigue haciendo énfasis, así como se postró ante David, aquí ya le está diciendo mi Señor, mi Rey. 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. O sea, el impacto en el corazón de David fue real, fue profundo, fue sincero. Pero usted y yo ya hemos leído algo que no nos está, discúlpeme la expresión, no nos está cuadrando, no nos está compaginando con lo que ya hemos leído de la palabra del Señor. Saúl se suicida. Este hombre, este amalecita que llega a David, lo hace con la lanza, lo hace con la corona de Saúl. Y le está diciendo a David, de alguna forma lo está expresando así: esta corona te corresponde a ti. Yo le hice caso a Saúl porque quien debe ser rey eres tú. Para empezar, me adelanto un poco. Aquí de inmediato detectamos una mentira. O sea, este hombre nunca apareció realmente, la Biblia no lo avala en el escenario en el que el rey Saúl, en ese entonces todavía rey, se suicida, vaya, se quita la vida. Este hombre no formó parte de esa situación. Versículo 14, y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? O sea, lo dices tan tranquilo. Claro, sí, vienes con ceniza en la cabeza y todo esto, pero me estás hablando de que es porque estás viendo una derrota en el pueblo. Pero en el afán de querer quedar bien con David, no solamente miente, sino que no se da cuenta de lo que está haciendo con su boca. Está sentenciándose. Está diciéndole a David, me tomé un atributo que no me correspondía. Este hombre amalecita, pensando, reaccionando, actuando, como muchos hombres lo pudieron haber hecho, sin la dirección divina, creyó que de esa manera se estaba congraciando con David. Maté a tu enemigo, ya tienes el campo libre. Vaya, usted y yo lo hemos visto o lo vimos en clases anteriores. En David estuvo poder hacer eso, en sus manos estuvo y nunca lo hizo. ¿Cómo iba entonces a aplaudir que alguien más se hubiera tomado esa atribución? Sencillamente, David lo entiende así, o cualquiera lo puede llegar a entender así. Si fuiste capaz de matar a Saúl, claro, te lo pidió, pero tú muy obediente, pues con cualquiera puedes hacer lo mismo, con cualquier otro rey, teniendo la oportunidad. Lo estás demostrando con tus palabras. Aparte de que había en el corazón de David seguramente por ahí esa inquietud de ver una falta de sinceridad en la declaración. Realmente él ni siquiera había hecho ese, voy a poner entre comillas, favor a Saúl. ¿En dónde se ve la verdadera intención de este hombre cuando lleva hasta la corona a la presencia de David? Entonces llamó David, todo esto lo explicamos para que no veamos tan drástico lo que vamos a leer. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Pues sí, no es un hombre leal, no es un hombre en el que se pueda confiar, es un hombre que mató al rey. Es cierto, Saúl no tuvo que haber actuado de esa forma, pero pues eso no justificaba que ya tomando esa decisión alguien más le ayudara, ¿no? Dice, ve y mátalo, y él lo hirió y murió. Versículo 16, David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti. Es lo que le mencionaba a mi hermano, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. No, David, notemos esto, hermanos, con todo y la inmadurez espiritual que David pudo percibir en la vida de Saúl, siempre entendió que la vigencia del reinado de Saúl estaba
era establecida, estaba asignada, larga, regular o corta, por decreto divino, y que David, apelando incluso a revelación bíblica, pudo haber dicho, dice el Señor que va a poner a mis pies a mis enemigos, vaya a mi alcance. Con todo, siempre dijo, Señor, que sea tu voluntad. Consultó a Dios, que sea tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál será siempre la voluntad del Señor? En cualquier condición, que perdonemos a quien nos ofende, busca nuestro mal. Lo hemos mencionado anteriormente. Otro tema será, sería otro tema, el desarrollar acciones responsables para preservar a nuestra familia, nuestra propia vida. Pero aquí hay una situación fundamental. David entendía, estoy en las manos de Dios. Dios ya me dijo que voy a ser rey. Entonces yo no necesito precipitarme, desesperarme, ni hacer justicia por mi propia mano. Bueno, entonces aquí ya este hombre seguramente gritó de angustia y de desesperación al ver su error. Y bueno, pues murió. La tristeza de David, insistimos, aunque no lo leímos, la Biblia expresa que a David le dolió la muerte de Saúl y sin duda la forma también. Muchas veces tiene que ver la forma lo que genera un impacto en nuestro corazón. Sabemos que tiene que ser de tal o cual manera, o tiene que suceder esto o aquello, pero a veces son las formas las que establecen, el matiz con el cual nosotros podemos reaccionar, ya sea favorablemente o no. Y en este caso yo creo que David siempre entendió que el final de Saúl pudo ser diferente, la relación entre ellos pudo ser diferente, y que por el orgullo, la necedad de Saúl, pues tristemente no lo fue. David desarrolla un poema, está en este pasaje que hemos establecido como el sustento de nuestra lección, en donde se hace énfasis en dos conceptos o en dos ideas. Este poema de David establece la muerte de Saúl y Jonatán como la muerte de valientes, o sea, y que en ese panorama, de cualquier manera, siempre se puede proclamar la gloria de Dios, la gloria de Israel, como pueblo de Dios, por supuesto está. ¿Qué está diciendo en esta expresión David de Saúl? Con todo y que podemos criticar sus puntos débiles, fue un hombre de Dios, fue un hombre valiente, vio por Israel, el pueblo de Dios al final del día. Entonces, qué hermoso es que en la parte en la que él pudo dar honra sin llegar a mentir para con Saúl, lo hizo. En esa tristeza, él, sobreponiéndose, desarrolla un poema para el conocimiento del pueblo, en el que está declarando: no me no me alegro en la muerte de Saúl. Fue un hombre valiente, un siervo de Israel, alguien en el que Dios desarrolló su voluntad para con su pueblo. En otras palabras, como, claro, cuidando la proporción, como sucede comúnmente en los sepelios, en los funerales. El hermano en Cristo, la hermanita en Cristo que fallece, si bien es cierto, todos entendemos, no fue una vida perfecta, al menos en la mayoría de estos panoramas, pues la familia se encarga en expresar, los amigos, los hermanos en la fe, de expresar cosas favorables de esa persona. Algo así fue la intención de David, y que fue un llamado al pueblo a: vamos a centrarnos en la parte en donde vimos a Dios actuando en su vida. Claro, expresando con esto una madurez que muchos, me mencionan a mí, quisiéramos, ¿verdad? Segundo de Samuel, ahora ya estamos en el capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, ya quitando, a Israel como tal,
hablo de esa sección del pueblo, podríamos decir que la vía estaba libre para una, digamos, coronación de David, libre de problemas. Vamos a ver que no es así. Lo importante es que él, sí entendiendo ya los planes divinos, consideró, bueno, ahora sí, de forma triste, pero Saúl ya ha cumplido su misión aquí. Entiendo, más allá de, digamos, un sentimiento vanaglorioso, entiendo que me corresponde ahora a mí ver por el pueblo. Una tarea bastante compleja, iremos viendo por qué. Y por eso no estuvo más que digamos, plausible por parte de él, el que lo primero que hizo fue consultar al Señor. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? O sea, Señor, ya estoy con la responsabilidad, aquí ya no puedo yo decir, Señor, pues todavía está Saúl, ¿qué hago? Y le pregunta, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? O sea, hasta el detalle, ¿verdad? Y él le dijo, a Hebrón. Está en amarillo, consultó a Jehová. Aplausos para David, eso es lo que todos debemos hacer en cada una de las tareas que el Señor nos asigne, más allá del conocimiento teológico y de la experiencia ministerial que tengamos, en cualquier ministerio, en cualquier responsabilidad. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Aquí vemos esas dos etapas. Pero lo hermoso, aparte de esto, es que el Señor, dice la palabra de Dios, le respondió de inmediato. El contraste, recordará que a Saúl en su última consulta que le hizo al Señor, el Señor permaneció callado, ya no le contestó. Y aquí vemos cómo ya Dios ve con beneplácito, de eso podemos estar seguros, una nueva relación con quien estaba ya liderando a su pueblo. Aunque obvio, no todo el pueblo estaba consciente de ello, no todo el pueblo estaba a gusto, lo vamos viendo. Brincamos hasta el versículo 4 para leer, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, no de Israel. Casi de manera inmediata y natural, David afronta un primer conflicto ya habiendo sido nombrado rey. De inmediato llega el nombramiento, la coronación, viene de inmediato también un primer conflicto. ¿Cuál es? La mayoría de la población respaldaba al heredero de Saúl, en este caso Isboset. No sabemos exactamente todas las motivaciones que se mezclaban ahí en el corazón de Israel, pero yéndose por la vía práctica decían, bueno, pero al final de cuentas al que le correspondería es a Isboset. Tuvieron que transcurrir 5 años y medio, lo que dura, por decir, en promedio una carrera profesional, para ser reconocido por toda la nación. Por eso, en la palabra de Dios, viendo estos dos libros, primero y segundo de Samuel, vamos a estar viendo como si hubiera un sello con las palabras en grande, ¿verdad? Esas palabras sobre esas páginas, la palabra perdón, la palabra dependencia y la palabra paciencia. Entonces, si a alguien usted le quiere exhortar sobre estos elementos, tiene un tremendo apoyo en estos dos libros para decirle que vale la pena perdonar, vale la pena ser paciente, vale la pena ser dependiente de Dios. Vaya, dependemos de Dios totalmente. Estar conscientes de esa dependencia. Estamos ya por acabar. Esta división obviamente desarrolló una guerra civil que está desarrollada o descrita en los capítulos siguientes y que establece lo típico en una batalla, ¿no? Momentos de fortaleza, de debilidad en uno u otro bando. Pero vea aquí lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro, capítulo 3, versículo 1, leemos:
hubo larga guerra, entre la casa de Saúl, su descendencia, Israel como tal, y la casa de David. Pero, ¿qué vemos en este proceso? David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Había, digamos, una inercia todavía de Saúl, una presencia, una influencia en su heredad, en su familia, en sus... en todo ese árbol genealógico que se estaba desarrollando posterior a él, había, digamos, un liderazgo que hacía que gran parte del pueblo, de la parte de Israel, se dijera, bueno, pues David, pues no tiene las mismas atribuciones que un Isboset, ¿no? Ignorando, al menos parcialmente, un decreto divino que ya estaba haciendo de manifiesto cada vez a más y más personas del pueblo de Dios. Aquí tenemos un resumen en 6 puntos, 3 y 3. Si son 6 puntos, vamos rápidamente a leerlos. En Israel estaba al frente Isboset y Abner. Hubo un serio desacuerdo entre ellos. ¿En qué consistió el desacuerdo? Abner se relaciona, usted me entiende, con una concubina de Saúl. ¿Esto lo vio bien Isboset? No. Ellos estaban muy unidos al principio en digamos, establecer un reinado uniforme en la persona de Isboset, y Abner, nada torpe, pues siendo un brazo derecho, una persona de mucha influencia en el reino, pero no sabemos qué tanto en una ambición humana va más allá y hace esto, relacionarse con una concubina, lo cual de inmediato Isboset no lo ve bien. ¿Por qué? Porque logra percibir en ello una ambición de llegarse a quedar al frente. Vamos leyendo. Se dividen entonces, Abner amenaza a... dice arriba, Isboset vio ambición por el reino en Abner. Claro está, o sea, entre más nexo con la familia de Saúl, más derechos. Entonces Isboset dice, no, esto me suena mal, lo veo peligroso, lo veo sospechoso. Y entonces así tenemos el segundo punto, dice, se dividen. Le dice, ¿sabes qué? No es así como deben desarrollarse las cosas. Y Abner entonces amenaza a Isboset diciéndole, bueno, pues entonces me voy a aliar con David. Tú me ves como una amenaza, bueno, pues entonces que sea con provecho y yo me voy a unir a David. Lo amenaza y lo hace, lo cual termina ocurriendo, leemos. Abner le propone influir en Israel para que terminen aceptando su reinado. ¿A quién? A David. Una vez desligándose de Isboset, llega con David y le dice, yo puedo hacer que Israel esté de tu lado. David está de acuerdo, pidiendo a cambio la vida de su esposa Mical. Vamos por partes. ¿Por qué vemos aquí, leyéndolo rápidamente, una reacción, diríamos hasta como carnal de parte de David, de ok, sí me alío contigo para que Israel entonces ya me acepte? No es así de simple. Él llega a aceptar, y lo vamos a ver por qué, la Biblia lo avala, él llega a aceptar porque ya estaba habiendo mucha sangre. Recordemos, civil, pero guerra, interna, pero guerra, y no era de bofetadas, o sea, estaba corriendo sangre. Y usted y yo lo acabamos de leer, era una guerra, que se estaba prolongando ya de varios años. Entonces, David entiende, si esto ayuda a que Israel baje la guardia y ya no corra sangre, adelante. ¿Y cómo podemos entender que no estamos poniendo palabras en la boca de David? Por el contexto. Dice, David está pidiendo que se le regrese lo que Saúl le había quitado a una de sus esposas, Mical. ¿Para qué? Para que en la descendencia que se desarrolle con ella se tenga a un hijo que en su momento sea heredero y que está garantizando la unidad de dos, vamos a decir así, lazos sanguíneos reinando en un mismo pueblo.
Joab, mano derecha de David, se molesta de esta alianza y mata a Abner, no de a gratis, no digo que correctamente, pero Abner en su momento había matado a uno de los hermanos de Joab. Ahora, el autor del libro, el hermano Robert Lloyd, considera y lo propone que también en este caso Joab vio en Abner una amenaza para consigo, es decir, ya en esta alianza con David, Joab, en ese entonces mano derecha de David, dice, bueno, me puede desplazar. Entonces dice, me voy a tomar de lo que sea para sacar a flote todas mis pasiones, y en este caso, bueno, pues la pasión de vengarse, ¿no? Estamos hablando de una pasión carnal netamente, y mata a Abner. Ahí está. Joab, mano derecha de David, se molesta de esta alianza y mata a Abner. Pero primero le dice a David, oye, ¿cómo haces esto? Es una persona que te va a traicionar. Está traicionando a Isboset. O sea, contigo lo va a hacer. Con esa justificación lo asesina. David, cuando se entera que esto sucede, hace de manifiesto que él no ordenó esa muerte. Isboset finalmente también es asesinado por traidores allá en Israel. Entonces vea cómo todo se va engranando como un plan más que perfecto, ¿verdad? Porque pues es de Dios, para que todo vaya llegando al cauce que el Señor quería. De cualquier manera, Isboset pues era una persona que tenía, sí, digamos, el respaldo del pueblo, Israel específicamente, pero vamos a concluir con la siguiente diapositiva, que resume lo que terminó entendiendo el pueblo de Israel y que está relatado en la última porción que dijimos al principio de nuestra clase, capítulo 5, del 1 al 5. Entonces vea con qué agilidad tuvimos que llegar hasta esta parte de la palabra del Señor, porque obviamente si tratamos de describir cada detalle de lo que ha sucedido en estos capítulos y que están descritos así con lujo de detalle, pues nuestro curso tal vez tardaría el doble de lecciones. Entonces vamos a hacerlo de esta forma compendiada. Israel termina pidiendo a David que sea quien les reine. Ya con la muerte de Isboset, reparen en el hecho detallado aquí en 3 puntos. 1. No deja de ser parentela, no deja de haber un parentesco entre todos ellos, pues son parte de un mismo pueblo. 2. Su liderazgo militar, o sea, al final de cuentas él fue el caudillo de muchas batallas ganadas a favor del pueblo en general. Y esta es la más significativa, debemos entenderlo así, porque aunque no hubiera los dos anteriores, claro, todo armoniza con la voluntad de Dios en un plan hermoso y perfecto, pero aquí tenemos la clave. Reconocen la unción divina que de parte de Samuel él recibió. Entonces, gracias, perdón. Tenemos ahí cómo es que, a pesar de tanta situación vertiginosa entre los líderes, la sangre que corrió en esas batallas, dicen, bueno, pero atrás de la vida de David tenemos a Dios sustentando, permítame decirlo así, patrocinando este reinado. Entonces, no hay empresa de parte de Dios que fracase. ¿Hizo bien el pueblo? Por supuesto que sí, porque en su momento ellos eligieron a un Saúl, y a David como tal no lo escogieron, pero qué bueno es que al final de cuentas reaccionan y entienden, bueno, vamos a tener a un rey como lo hemos pedido, pero ahora asignado netamente por parte de Dios. ¿Por qué? Porque en él ve a un hombre conforme a su corazón. Señor, te damos gracias porque hemos podido ver de forma compendiada, sintética hasta cierto punto, toda esta preciosa enseñanza, Señor, que nos invita a profundizar en la lectura de estos capítulos, de estos libros. Pero gracias te damos, Señor, porque podemos, a través de un estudio como este, darnos cuenta, Señor, de tu fidelidad para con tu pueblo, de tu amor para con tu pueblo,
de cómo, Señor, estás observándolo todo y controlándolo todo. Todos estos escenarios que hemos leído, en los que reflexionamos, tuvieron como propósito al final de cuentas, Señor, que de la simiente de este reinado viniera, Señor, el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, para morir por nosotros y darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque en cada página de tu palabra podemos ver tu amor, tu fidelidad y ese plan divino para salvar nuestra vida, Señor. Bendito seas por ello. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús precisamente. Amén. Gracias por su compañía en esta clase, hermano. Muchísimas gracias por sus oraciones, por sus comentarios. Le esperamos para la lección número 8. Un fuerte abrazo. Que el Señor le bendiga muy ricamente.